Yo primero fui violado por los seminaristas mayores. A través de este dispositivo, es un botón de pánico, pues hablamos para registrar mi salida y que me estén cuidando. Aquí comienza la historia de Ignacio, de por qué hoy está bajo el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno federal. La vida de Nacho, como le conocen en su estado natal, dio un giro de 90 grados. Su sueño se vio truncado. Quería ser sacerdote. Lo decidió de adolescente al ver a una de las figuras emblemáticas del sacerdocio en Piedras Negras, Coahuila, Juan Manuel Rojas Martínez, mejor conocido como el Padre Meño. Sí, era una persona que de vista se miraba muy fino, muy bien presentable el padre, y yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? O sea, me inspiraba verlo con sus pantalones de vestir, bien planchado, bien boleado, con su cinto y todo. Yo decía, me gustaría vestirme así. Me llamó la atención el testimonio del ser humano. A los 15 años, uno después de ingresar al Seminario Auxiliar del Sagrado Corazón, donde 35 seminaristas más vivían la misma situación que él, sufrió una serie de desilusiones que lo marcarían para siempre. Yo primero fui violado por los seminaristas mayores, no por el Padre Meño. Eso es una verdad que yo no he contado en nada. Es la primera vez que me abro con ustedes. Yo, junto a muchos de mis compañeros, sufrimos múltiples violaciones simultáneas, de tumultos de ellos, donde los seminaristas mayores nos violaban a los menores. El Padre Meño, hoy preso, su guía espiritual, quien se suponía que debía ayudarlo, también abusó sexualmente de él. Y lo que hace es detenerse, y en ese momento me toma y me lleva a la orilla de una acequia que está muy cerquita de ahí donde andábamos. Y ahí lo que hace es empezar a juguetear, como jugueteaba con todos, me toma de la cabeza y me empezó a bajar. En el año 2004 decidió denunciar la situación ante el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño y no pasó nada. Un día antes de la denuncia, 3 seminaristas lo golpearon para que se callara, debido a que la noticia corrió como pólvora, ya que le empezó a contar todo. Por temor a mayores represalias, Ignacio decidió abandonar su sueño de ser sacerdote. En 2017, en Coahuila, comenzó a trabajar como activista. Posteriormente migró a la Ciudad de México, en donde por medio de su proyecto La Red, su ayuda se extendió a víctimas que fueron abusadas por sacerdotes y otros casos de violación. En 2017 empiezan a buscarme, me hacen llevar a un medio, doy una entrevista donde denuncio una red de padres pederastas porque coincidimos que todas las víctimas habíamos sido violados por las mismas personas, ¿sí? Por medio de internet, desborda su pasión por ayudar a las víctimas, día y noche. Descansa poco, sin dinero. Un vaso de refresco y un pan son suficiente alimento. Por cuestiones de seguridad no podemos revelar el lugar donde vive Ignacio, pero desde hace 7 meses este lugar se ha convertido en su casa y su refugio. Ha sido proporcionado por el gobierno federal como parte de un mecanismo de protección. Desde aquí Ignacio atiende llamadas telefónicas y mensajes que le llegan de varias partes del mundo y de la República Mexicana. La gente le pide ayuda en casos de pederastía. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.